Voces de la Justicia. Psicología del testimonio, aplicada en el juicio oral del sistema penal acusatorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Voces de la Justicia, y el día de hoy queremos compartirles que tenemos a un invitado muy importante, pero también es nuestro primer programa en materia penal, así que estamos muy contentos de recibir en este espacio, en la cabina del Poder Judicial de Tlaxcala, al doctor Adrián Joseph Arellano Regino. Muchas gracias, Dulce. Oye, de verdad, como te decía hace ratito, creo que está de reconocerse sobre todo las instalaciones del Poder Judicial y la cabina está preciosa, entonces yo encantado de estar aquí y encantado también de la invitación y sobre todo un tanto nervioso para ver si estamos a la altura de ser el primer programa en materia penal. Espero que cumpla sus expectativas. Claro que sí, doctor, gracias por visitarnos, y es que está aquí justamente esta voz de la justicia para hablarnos acerca de la psicología del testimonio aplicada en el juicio oral del sistema penal acusatorio. No me dejará mentir, quiero compartirles un poco de su experiencia. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Probatorio impartida por la Universidad de Barcelona, también con una maestría en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de México, doctor en la Universidad Panamericana, y actualmente también se encuentra cursando un segundo doctorado por la UNAM también, doctor. Así que tiene una experiencia académica y profesional muy amplia. Actualmente es miembro activo de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, docente en la Facultad de la Universidad Autónoma de México, y aquí tras bambalinas del programa nos contaba acerca del taller que está impartiendo actualmente, que pues nos gustaría que nos compartiera un preámbulo. Claro que sí. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que tiene que ver con lo que les decía de la hiperactividad y sobre todo de que el estudio y el saber por el saber es algo que a mí me enloquece y me emociona, y entonces siempre es estar buscando qué más podemos aprender. Y del tema justo de allá en la Facultad de Derecho, a través del Colegio de Procesal Penal, con el doctor Carlos Cuenca, estamos coordinando un taller de litigación en materia penal que se imparte todos los sábados para estudiantes principalmente, pero pues, prácticamente van de todo tipo, van desde ministerios públicos, incluso hemos detectado que hay juezas y jueces como público que hace un ejercicio muy padre y sobre todo un proyecto muy bonito. Y bueno, pues además él nos contaba que tenía uno de los más grandes cupos en este taller, así que nuestro reconocimiento por esta trayectoria. Y justamente ustedes sabrán que dentro del sistema penal, dentro del sistema de justicia penal, pues la prueba del testimonio de víctimas, testigos, imputados constituye una de las pruebas más importantes para la recreación de los hechos, pero también para determinar responsabilidades. Y justamente entrando ya en materia, el doctor nos va a comentar, en principio, para todos los que nos están viendo, porque seguramente hay muchos jóvenes que también aún no saben qué estudiar o en qué especializarse, y este programa creo que es muy valioso para quienes nos ven y decidan, ¿no?, en qué materia. Ya tuvimos materia civil, en este caso materia penal. Explicarnos un poquito acerca de qué es la psicología del testimonio, doctor, en este sistema penal y cuál es su naturaleza. Claro que sí. De preámbulo, agradecerte también a ti, Dulce, por el tiempo y sobre todo el llevar un proyecto así. Creo que también es muy padre. A nuestra querida maestra Rocío, que ayer platicábamos, creo que es un tema muy interesante, y sobre todo agradecer el espacio. Siempre es importante porque estos lugares es donde tiene una finalidad, lo que tú decías hace ratito, la finalidad es llegar a esas audiencias para poder tal vez clarificar algo en la medida de lo posible que podamos hacerlo. ¿Qué es la psicología del testimonio? Y parto de un ejemplo que me parece importante para que todos estemos en este contexto. Más o menos estamos hablando de los años 80, Estados Unidos. Una persona que llamémosle Roberto. Bueno, Robert estaba con su pareja, sale de su casa, se van al cine, y en el cine pues, platican, ven la película, regresan a su casa, y al regresar llegan y lo detienen a Roberto, ¿no? Lo llevan al juicio
Y en el juicio le dicen que él es el responsable de una serie de violaciones producto de que la víctima que sufrió este delito lo reconoció sin temor a equivocarse, que fue él que cometió el delito. Robert no sabía absolutamente de qué se le estaba imputando, no sabía absolutamente de qué le estaban diciendo, simplemente había una imputación o un señalamiento por parte de una víctima diciendo que no se equivocaba, señalando y diciendo que él era el responsable. Derivado de todo esto, lo meten a la cárcel, lleva su proceso, lo sentencian, y una vez que lleva este proceso en sentencia, van a la revisión y demás, y analizan con base en cómo es que se valoró el testimonio de esta persona. Y decían cómo o por qué razón una víctima reconoció a este sujeto bajo las circunstancias en que sucedió el hecho. Y entonces comienzan a preguntarse de qué manera lo vio, cómo lo vio, cuándo lo vio, cuánto tiempo duró, cuánto tiempo percibió a esta persona. Y entonces hay algo bien interesante que señalan y empezaron ahí a identificar, que la mente y todos nuestros recuerdos siempre van a tener un tema de un sesgo cognitivo, ¿no? ¿Qué es un sesgo cognitivo? Que a veces confundimos ciertas cosas en el recuerdo que tenemos. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tenemos hoy en día. Hicieron una aplicación en la psicología del testimonio, arribaron que el testimonio de esta persona no era el más adecuado, dejaron en libertad a esta persona después de todo un proceso arduo y complejo, y entonces él comenzó a deprimirse, ya no pudo retomar su vida, perdió a su pareja que tenía y se suicidó posteriormente derivado de este tema. ¿Por qué hablo de esta historia, que es una de millones de historias? Porque justo lo que busca la psicología del testimonio es preguntarnos cómo percibimos, qué recordamos y cómo lo comunicamos. Y entonces la psicología del testimonio viene a dar un poco de panorama hacia todas las personas que están dentro de un proceso para entender cómo es que se tiene que valorar a un testigo al momento de que declara, para poder en su momento dictar una sentencia, ya sea condenatoria o ya sea absolutoria. Y hoy en día creo que es importante porque eso tiene que ver con la forma de valorar, de percibir y evitar que los jueces y las juezas tomen una decisión que afecta a una persona y que puede provocar, como en el caso de Robert, el suicidio, ¿no? Entonces, más o menos, el preámbulo de lo que es la psicología del testimonio es eso, es una herramienta, por así decirlo, es una rama de la psicología que busca entender la mente y busca entender cómo es que el recuerdo, cómo es que las cosas que percibimos pueden estar afectadas, y funciona como una herramienta para los jueces y los jueces de poder clarificar el que una persona lo que está diciendo es verídico o no lo es. Y es que hablamos que la memoria no es una réplica exacta de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Que influye en algunos otros aspectos, ¿no? Un tema emocional, el mismo hecho del trauma, ¿no? Un tema social. Y en ese aspecto, doctor, ¿cómo es que el conocimiento de esta disciplina pues resulta fundamental, como lo mencionó, para los jueces, para los peritos, para los fiscales? ¿Qué relevancia tiene para todos los operadores jurídicos? Mira, te voy a hacer, te voy a poner en jaque para hacer un poquito distinta la entrevista. Hace ratito vino el magistrado Ricardo, ¿no? Te pregunto, ¿qué corbata traía? ¿Qué color de corbata traía y cómo era? Hoy la corbata creo que era guinda, de traje gris, camisa blanca. Ok. A ver, no se va a escuchar porque no están aquí, pero maestra Rocío, ¿qué corbata traía el magistrado? Azul. Ok, entonces por lo menos ya hicimos un ejercicio muy rápido, muy básico. ¿Cuánto tiempo lo vimos? Unos 5, 10 minutos, 5 minutos posiblemente, ¿no? Tú me decías guinda y la maestra me decía azul. Entonces ya tenemos discrepancias referente a un dato, ¿no? Entonces, imagínense si esto fue en un escenario donde estuvimos tranquilos, donde no hubo una preocupación, donde no nada. Ahora trasládalo a un tema de un delito, en donde lo que más te enfocas es la preocupación de tu vida, ¿sí? Imagínense que somos víctimas de un sujeto que nos apunta con un arma de fuego en la cabeza.
a qué es lo que te vas a recordar. Hay una cosa que lo desarrolló uno de los autores que desarrolla este tema antes de Loftus, que dice que es el weapon effect, ¿no? Es decir, solamente nos basamos y nos enfocamos al arma. Entonces, ¿cómo vamos a recordar los rasgos de la persona? Entonces, ¿qué preocupación o qué tan difícil es que una víctima te diga cómo sucedieron los hechos? Porque aquí tenemos y debemos de entender que existen varios procesos de entendimiento. El primero es el proceso de lo que sucede en la realidad. El segundo es la forma en la que yo lo percibo. El tercero es la forma en la cual lo proceso. Y el último es la cual lo transmito. Entonces hay por lo menos 4 momentos en los cuales tu realidad está totalmente alterada. Y en la psicología del testimonio viene a señalar que todo eso se tiene que valorar para poder entender exactamente qué fue lo que sucedió. Partimos de una hipótesis muy clara de que en el sistema penal acusatorio lo que se prueba no necesariamente es lo que pasó. Es decir, privaron de la vida a Pedrito Pérez el 23 de mayo del 2026 a las 10 de la mañana. Ese es el hecho, eso es lo que pasó. Pero ¿realmente estamos probando lo que sucedió en ese momento o estamos tratando de comprobar lo que alguien dice? Y entonces hay una rama muy delimitada, prácticamente de Tarufo, que es el que señala lo que se prueba en el juicio no son los hechos, sino son los enunciados. Es lo que alguien dice. Entonces imagínate la trascendencia de que tu vida dependa de si una persona puede comprobar su dicho o no. Y ahí es donde viene el tema. Imagínate que haciendo este ejemplo, tú como testigo vas y dices, no, pues es que el magistrado traía era así, 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 y traía vestimenta. Y entonces viene otro testigo y nos dice, no, pues es que era así, así, así. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Estuvo presente aquí el magistrado? Lo estuvo presente. Pero ya no tenemos los detalles producto de ese enfoque que tenemos como lo percibimos. Entonces, ¿para qué nos sirve la psicología y cómo le funciona al juez y a los juzgadores? Precisamente para poder ir discriminando la información que no está corroborada y así llegar a una conclusión. Porque la psicología del testimonio surge producto de un proceso bien interesante, bien, te diría, complejo. Analizándolo, si quieres verte muy filosófico, la psicología del testimonio viene desde Sócrates, desde Platón, en donde decían el cómo perciben el mundo. Entonces, tú cómo percibes el mundo, tienes ciertos conceptos, tienes ciertas vivencias, y para ti lo que tú estás viendo y lo que hoy estamos platicando va a tener un concepto totalmente diferente a lo que la maestra Rocío va a percibir o van a percibir de este lado. Entonces, ¿cómo es que llegamos a poder configurar un hecho con apariencia de delito, un delito en un proceso, con estas herramientas que los jueces van a poder tener que identificar cómo valorar el dicho de esta persona, tomando en cuenta todas estas circunstancias? ¿Quién es? ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo vio el hecho? ¿Cuánto duró? ¿Si era de día? ¿Si era de noche? ¿Si estaba de determinadas circunstancias? Entonces, todo eso lo tienen que valorar para evitar algo que aquí lo voy a marcar fundamentalmente: evitar a toda costa que un juez o una jueza diga que le va a restar credibilidad a una persona porque estaba nerviosa. No sé si ustedes lo han escuchado, pero se ha dicho mucho cuando un juez valora y dice, bueno, pues es que como estaba nervioso el testigo es que estaba mintiendo, y como no se acordó es que estaba mintiendo, y como se puso a sudar estaba mintiendo, y como se puso dubitativo estaba mintiendo. ¿De dónde sacan eso? Y yo te voy a decir de dónde lo sacan, pero más adelante. Oye, me estás describiendo nerviosa antes del programa. Yo, ¿cómo estuvo? No, totalmente. Entonces, bueno, adelante. Pero para continuar con la siguiente pregunta, ¿cuáles son los ejes clave o las etapas fundamentales de la memoria humana durante el desarrollo de los hechos y la audiencia? Que es un poco lo que estás hablando ahorita. Sí, yo les dije, el problema va a ser que me paren la boca, porque yo aquí me arranco de todo lo que quieran. Los problemas son estos. Primero, ¿cuál es el contexto de la persona? ¿Cuál es el lenguaje de la persona? ¿Cuál es
incluso hasta el desarrollo intelectual de la persona. No es lo mismo, porque no es una cuestión de discriminación, sino por una cuestión lógica. No es lo mismo lo que tú entiendes como contexto de vida que lo que una persona de 10 años entiende, que lo que una persona que no fue a la escuela y no tiene ciertos conocimientos va a entender. Por ejemplo, si tú quieres describir este micrófono, probablemente para ti sea algo muy natural, pero si tú traes a una persona que que nunca ha visto un micrófono de este tipo, pues te va a decir es una cosa de metal. Un brazo, es un ¿no? brazo, exactamente. Y entonces cuando tú comunicas eso, ¿cómo lo vas a percibir? Primero es el entendimiento de la persona y el entorno en el que se desarrolla. Segundo es la forma en la cual, te digo, el factor de cómo percibes y cómo lo vas procesando. Hay un estudio bien interesante que hicieron en Estados Unidos de igual manera, en donde señalaban lo siguiente. Un profesor en medio de una clase mete a un sujeto con un arma de fuego y entonces dispara el arma de fuego. Obviamente pues es todo controlado y demás. Y entonces se sale corriendo. Y entonces agarran a 3 grupos de 10 alumnos. El primer grupo lo entrevistan y le dicen, ¿qué vio? Ah, pues tal y tal y tal. El segundo grupo lo entrevistan a una semana del hecho. Y el tercer grupo lo entrevistan a un mes del hecho. ¿Cuál crees que haya sido el más certero? ¿El primero que lo entrevistaron inmediatamente, el segundo que lo entrevistaron a la semana o el tercero que lo entrevistaron a un mes? Ay, pues hablando del trauma, no sé si el primero tenga que ver o el segundo, porque ya procesó todo el momento. Yo creo que el segundo. ¿Tú crees que el segundo? Sí. Para no evitar. Pues es algo que pudiese parecer lógico, pero este estudio nos señala que las personas que pudieron describir de cosa más precisa de cómo sucedió fue el tercero, a un mes. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro comienza a relevar cierta información y eliminar cierta información y a concluir cierta información. Y entonces es más fácil que a cierto tiempo puedas entender qué fue lo que sucedió. Derivado de eso es que todo eso se tiene que tomar en cuenta. El cómo yo entiendo, el cómo yo lo proceso, mis procesos cognitivos, cómo es que percibo la realidad, cómo es que la veo en general. Y después viene lo más complicado, que es el proceso de comunicación del hecho. Yo lo comunico y tú lo entiendes, pero tú vas a entender lo que quieras entender y yo voy a hablar lo que quiera hablar. Y entonces el proceso de comunicación como ministerio público, que es un ministerio público, un servidor público, que está por lo menos trabajando 12 horas al día, que escucha infinidad de cosas, que escucha desde el caso más triste hasta el caso más irrelevante en la materia penal. Entonces imagínate, a alguien le dicen, a ver, me pasó esto, y ahí va escribiendo. ¿Qué está transmitiendo al Ministerio Público? Pues prácticamente cosas que ya son 4 versiones. Ya son 4 versiones, la versión que sucedió, la versión que percibí, la versión que procesé, la versión que comuniqué y la quinta, la versión que va a entender la otra persona. Entonces tenemos una infinidad de factores que van a trascender en este tema, que van a afectar el tema de la percepción de la memoria de la persona, pero que se tienen que valorar, forzosamente se tienen que valorar para poder ir discriminando información y en el momento de poder valorar ese testimonio, ir a una conclusión. ¿Hay alguna otra variable que afecte la exactitud de estos testimonios? Tenemos infinidad de variables. La primera es el contexto externo. Si era del día, si era de noche, si utiliza, si no sé, si estaba lloviendo, si el hecho sucedió a 10 metros, a 5 metros, etc. Los factores internos, el tema incluso hasta biológico, si no ve bien, si no escucha bien, si tiene alguna circunstancia de una discapacidad, ¿no? Una disminución en algún sentido. Todo eso impacta en cómo lo percibimos, pero yo creo que lo más importante es la forma en la cual estamos desarrollados, cuál es el proceso de desarrollo mental que tenemos cada uno de nosotros, porque derivado de eso es cómo vamos a percibir y cómo lo vamos a comunicar. Y es muy evidente, tú platicas con alguien que no terminó la preparatoria y te va a decir una historia, tú le entiendes, pero hay cosas que tú incluso vas a sobreentender. Es que se refiere a esto. Es que esa cosa que está ahí arriba y no sé qué, tú dices, pues esto es lo que se refiere.
pero entonces tú ya estás infiriendo. Y eso pasa y trasciende en el proceso, y eso es lo más delicado, porque estás hablando de la vida de una persona. Y ahora, ¿cómo es que se aplica la psicología del testimonio en el interrogatorio y contrainterrogatorio? Cuando tú extraes, hagamos un preámbulo para ir en el tema de la materia penal. El proceso penal tiene 3 etapas: inicial, intermedia y de juicio. Tú inicias un proceso porque vas y denuncias o te querellas, da igual. Me pasó un hecho, me robaron ayer en la tarde, y entonces yo voy con el MP y tengo que comunicar ese hecho. Ayer el 20 de mayo a las 2 de la tarde, saliendo de mi despacho ubicado en tal lugar, un sujeto con un arma me dijo que le diera mi celular, y entonces se la di. ¿Cómo es el señor? Pues yo lo vi que era morenito, chaparrito, medio gordito, con pelo corto. Pues esa descripción me describe a mí y describe a todos, ¿no? Entonces, México, ¿no? A México, a medio México entero. Entonces ya lo vas y lo comunicas. El Ministerio Público inicia la investigación, pasas el proceso inicial, llevas audiencia inicial, se lleva una intermedia, infinidad de cosas, obviamente que no sería materia de la plática de hoy, pero bueno, un contexto general: inicial, intermedia y juicio. Y en el juicio es donde vas a desahogar a todos los testigos que pudieron percibir ese hecho. Entonces llegas con los testigos y desahogas. ¿Cómo desahogas un testigo? A través de preguntas, muy parecido, que yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense como si estuvieran viendo La Ley y el Orden, ¿no? O algún programa de Estados Unidos. Pero aquí la diferencia es que tenemos menos presupuesto, y no nos paramos para preguntar, y no alborotamos y no decimos. Entonces subes al testigo y el testigo le tienes que ir preguntando. El interrogatorio, que es una herramienta súper poderosa, difícil y súper complicada de controlar o de poderla aplicar, es preguntarle a la persona y que vaya ella dando su información. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu máximo grado de estudios? ¿A qué te dedicas? Etc. Y entonces ya vas obteniendo información. ¿Para qué te sirve la psicología del testimonio? Si tú quieres arribar a que la persona está mintiendo, ¿cómo lo vas a poder controlar? Entendiendo todo este contexto. ¿Cómo fue el hecho? Pues fue así, así, así. ¿Cómo lo percibió? ¿Era de noche? ¿Era de día? ¿A cuántos metros estaba? ¿Quién le dijo? No, es que me dijo el vecino. ¿Y a usted le consta eso que le dijo el vecino? No, pues no me consta nada más. Siempre lo veo en las mañanas y me dijo ese día. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, la psicología del testimonio te ayuda a hacer ese tipo de herramientas, ¿sí? En la propuesta que les comentaba de la tesis que escribí, lo que yo buscaba era una especie como de checklist de qué nos puede ayudar a entender un poco mejor para evitar y entender que la persona está mintiendo o no está mintiendo, o no está diciendo la verdad simplemente. Dice la psicología del testimonio, las personas a veces ni siquiera tienen la intención de mentir, pero porque desconocen o porque no se acuerdan, pues dicen cosas que no son. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues con todas estas herramientas, entendiendo que hay un contexto, entendiendo que las personas se pueden equivocar, entendiendo que las personas no necesariamente percibieron el hecho, entendiendo que las personas simplemente porque, no sé, se espantaron o están nerviosas, no están mintiendo. Y esto todo deriva, o nada más un paréntesis, todo esto o este tema que me apasionó fue producto de que hace tiempo llevé un juicio y el juez, en un asunto de violación, yo iba por la defensa, un señor que no tenía absolutamente nada que ver, no porque me conste, sino porque la propia dinámica del proceso decía que no había pruebas suficientes, y ahí te enfrentas a un tema de política criminal en donde dicen si hay imputados por violación van para el bote y sentenciados y demás, porque imagínate, no los sentencias y entonces la sociedad se quema a los tribunales, ¿no? Que creo que también eso es súper complicado, pero bueno. En el proceso, el testigo, uno de los testigos, que era fundamental, empezó a decir no, pero el testigo era muy nervioso, o sea, estaba sudando y estaba así como que se rascaba y veía. Como ya al principio del programa, ¿no? No, entonces veía y dice, no, ¿qué hago? Etc. Y entonces el juez, al momento de valorarlo, dice, no, pues a ver, pues yo voy a sentenciar,
porque yo vi al testigo que estaba nervioso y demás, y eso es indicio de que está mintiendo. Ay. Y yo así me quedé, dije, pues ¿cómo puede decir una persona que estás mintiendo si no sabes? O sea, no estás en su mente para saber. Y pues ahí me metí, y entonces la idea es eso, evitar y erradicar el pensamiento, eliminar el pensamiento de que si una persona está rara, no significa que esté mintiendo. Igual y sí, pero no lo sabemos. Y hablando en un proceso, que es un proceso que hay que cumplir ciertos estándares, pues no puedes advertir este tipo de argumentos. Y es que mucho se dice que también en la reproducción de la memoria, cuando se hacen estas réplicas y existen vacíos, pues el propio cerebro, ¿no? Trata de ir encajando cosas, por ejemplo, ¿no? Con la pregunta de qué color es la corbata del magistrado. O sea, mi mente luego, ¿qué veo? Una corbata roja, sí, ¿no? Sí. El propio cerebro va tratando de ir llenando esos espacios vacíos. Y justamente la siguiente pregunta va un poco relacionada con ello, porque desde la perspectiva psicológica nos gustaría saber por qué es común que dos testigos oculares de un mismo evento ofrezcan versiones contradictorias, ¿no? Que yo creo que va con el ejercicio de cómo percibe una casa una persona, que es muy común, ¿no? El que la ve desde fuera, el que la ve de dentro, el que la ve por la parte de atrás, aunque es la misma casa, ¿no? Totalmente. Hay una película en no sé en qué plataforma ¿no? Pero es que no me acuerdo y no me acuerdo ni siquiera el nombre de la película, pero en algún momento la encontraré, que es muy buena, donde habla, la línea de la película es de un chavillo afroamericano que le imputan el haber matado a una chava un poquito más grande y blanca, ¿no? Entonces es como Estados Unidos, hay un afroamericano, y entonces el chavo se dedica al cine, o sea, estudia cine y es muy bueno y tenía como un futuro prometedor en el cine y shalala. Y entonces en la película te muestran la versión que presencia el policía, luego la versión que presencia la víctima y luego la versión que presencia el chavo. Entonces al final ya que tú concluyes qué fue lo que pasó. Está padre porque en la película no te dan la resolución, ¿no? O sea, como que se queda ahí. Pero con un final abierto, exactamente, ¿no? Pero te das cuenta de cómo es esta percepción y hay así infinidad de películas. Hay otra muy buena que creo que se llama El Último Duelo. Esa sí, si pueden verla, es buenísima. Esa sí dice que está creo que en Amazon o algo así, que es los años 1400 y algo, época medieval. Un señor feudal se va a la guerra, deja a su esposa en la casa y a la esposa la violan, ¿no? Y entonces, en ese entonces, el hecho de haber sucedido esto, pues era un tema de ni siquiera, fíjense cómo eran los tiempos, ni siquiera era un tema de vamos a recriminar al violador, sino que a la mujer la enjuiciaban producto de que había faltado a su esposo. Entonces lo que hacen es, ya la llevan al juicio y todo lo demás, y entonces la película empieza con el final y te va contando la historia de la versión del señor que se va, la versión de la mujer y la versión de quien cometió el hecho. Entonces está sumamente interesante y creo que viene a esto. ¿Cómo es que dos personas pueden percibir un hecho totalmente distinto por el contexto en el que viven? Por la forma en la atención que prestan a las cosas, por la forma en la cual se comunican inclusive. La psicología del testimonio surge con todo este tema. En Estados Unidos es donde empieza a desarrollarse con mayor atención, más o menos en los 1900 bajos. Y viene de una línea muy clara, fíjate. El antecedente directo de la psicología, que lo crea Larson, se crea en el contexto nazi. Cuando Hitler comienza a buscar mayores personas para que se afilien al partido y demás, les dice, pues necesitamos gente que esté preparada y demás. La psicología viene, el antecedente de la psicología es la filosofía. Entonces, en ese entonces la psicología no era una materia con matrícula.
lo que hace Hitler, dice, pues vamos a darle matrícula, ya los tenemos, entonces ya tenemos más gente que podamos aportar. Entonces la psicología surge así, de este tema, de este movimiento, y ahí viene. Luego la psicología se empieza a generar las preguntas de cómo una persona percibe el hecho. De ahí un sujeto se le origina la idea de que tal vez a través del pulso podemos detectar las mentiras, y entonces se crea el detector de mentiras a través del polígrafo, 1900 bajos. Y Estados Unidos empieza con esta idea cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Dice, pues a ver, al final del día creo que podemos percibir que las personas pueden mentir con ciertas formas de conducirse, ¿no? Entonces Estados Unidos va generando esa línea, va creando programas de televisión. Hay un programa de televisión muy famoso que yo en su momento lo vi, que se llama Lie to Me, ¿no? Donde dicen, las facciones, y entonces las microfacciones ya están mintiendo y demás. Guiño, Y guiño, ¿no? guiño. Y entonces, ¿de dónde surge todo esto? Pues Estados Unidos fue el que metió esa idea. Estados Unidos fue el que dijo, pues si se mueve de determinada manera hay que valorarlo y demás. Y entonces, con esa idea, se transmite a lo que es el sistema mexicano, y de repente encuentras jueces o juezas que te dicen, pues porque hizo guiño ya está mintiendo. Pues ¿de dónde? Hoy en día creo que la narrativa es, no puedes valorar ninguna circunstancia corporal y solamente tienes que percibir lo que está diciendo. Exacto. Y ahora, ¿cómo es? Esta pregunta está un poco relacionada con la que ya mencionamos al inicio, pero me gustaría cambiarla un poco, porque dice, ¿cuáles son los factores externos que afectan la percepción de un hecho delictivo? Ya describimos algunas al inicio. También, no sé, doctor, si interviene el espacio donde se está tomando el testimonio, ¿hay algunos otros factores? Totalmente. Hay un desarrollo interesante que hace el Loftus, que justo dice, a ver, el hecho de la forma en la cual se desarrolla el interrogatorio, incluso hacia un menor, por ejemplo, hacia los niños, es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque empiezas a sugestionar. Y entonces, la psicología del testimonio, ahí tengo mis opiniones encontradas, porque dice, la psicología del testimonio, no, el hacer preguntas sugestivas no es bueno. ¿Cuáles son las preguntas sugestivas? Las que admiten solamente un sí o un no. Entonces, tú estuviste ayer en la casa de tu amigo, ¿cierto? Entonces, sí, ¿no? De repente ya empiezas a crear tus recuerdos producto de las preguntas que te voy haciendo. Y entonces, derivado de eso, es que la psicología del testimonio dice, no hagamos preguntas sugestivas cuando recabemos una entrevista. Cuando el Ministerio Público recaba una entrevista, lo mejor que puede hacer es, dígame qué es lo que pasó. Y ya una vez que me dice qué es lo que pasó, si yo tengo alguna duda, solo pregunto de esto. Usted dijo esto, a ver, dígame qué, enfóquese en esto, ¿no? Porque si entonces empezamos a generar ciertas preguntas, puede existir la posibilidad de que nosotros mismos ya estemos contaminando la mente de la persona. Y más de los niños, ¿sí? Allá en la Ciudad de México, no sé si acá, según yo, es solamente de Ciudad de México, en la Fiscalía General hace tiempo se implementó un proyecto que se llama el Proyecto Bosti. El Proyecto Bosti es un muñequito, es un programa de televisión que utilizan a través de computadora, en donde a los niños víctimas de violación, víctimas de violencia, los meten en un cuarto con pues, algo que los psicólogos le llaman rapport, ¿no? La forma en la cual vas desarrollando la comunicación con el propio niño, que se sienta en confianza y demás. Y entonces es un muñequito, es un extraterrestre con unas antenas. Y entonces le empieza a decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces el niño ya como que empieza a interactuar. Y de repente ya el muñequito lo va llevando a que declare, ¿no? Bueno, ¿y qué te pasó? No, pues me pasó esto. Y entonces los niños van. Y es un ejercicio que a mí me parece de lo más fascinante, porque en los ejercicios en los que yo he estado, los propios niños les dicen al muñequito qué fue lo que realmente percibieron. Hubo un caso en específico donde una víctima había señalado que el niño había sido abusado por su papá, pero el niño tendría 4 o 5 años. Entonces el niño ya le preguntan y entonces empieza a platicar, no, sí, mi papá es y mi mamá esto, y pues se separaron porque se pelearon y demás, como los memes, ¿no? Que los niños son siempre los que te dicen las cosas, sí. Y entonces el muñequito le dice, bueno, y cuéntame, ¿quién te dijo esto? ¿O alguien te dijo esto? Sí, mi mamá siempre me dice que diga esto ante la autoridad. Entonces, pero sí te pasó, dice, pues
mi mamá se me diga que digo eso, ¿no? Entonces, con eso, el propio niño está advirtiendo pues una cierta alineación sobre un testimonio, que justo lo que se busca es evitar esa contaminación. Entonces tienes una preocupación que yo creo que también es un problema social, en donde a veces utilizamos a niños, niñas, hijos al final del día y les metemos o les sembramos una idea que tal vez ni sucedió y que lamentablemente ese niño cuando sea más adulto pues va a arrastrar ese tema. ¿Y por qué? Pues por un tema entre pareja, ¿no? Que creo que es lo más lamentable que puede suceder. Y que aparte dicen, ¿no? Que una mentira contada 1000 veces se vuelve verdad. Se vuelve verdad, exactamente. Y la persona asume que realmente así sucedió, ¿no? Exactamente, sí. Yo lo digo porque no tengo hijos, ¿no? Pero no sé qué tan deshumanizado puedes estar para utilizar a tu hijo y hacer este tipo de cosas. Y en este aspecto, doctor, ¿qué protocolo o técnicas le recomienda? Pues es que también tenemos un público amplio de abogados que nos están viendo en este momento. ¿Qué técnicas como la entrevista cognitiva recomienda utilizar? ¿Alguna otra para evitar justo lo que está mencionando, la contaminación del relato de la víctima o del testigo durante esta investigación? La técnica que más se recomienda en todo este aspecto es justo recabar el testimonio de una persona de manera abierta, ¿sí? Que ella diga lo que tenga que decir sin interferir pero usted sí lo vio y usted sí esto y usted sí aquello, porque entonces la propia víctima ya va a empezar a asumir cosas, ¿no? Entonces uno es que uno es así al final, o no sé si todos los seres humanos somos así, pero no sabemos, pero pretendemos querer saber, ¿no? Y te preguntan, pero entonces vio, no, sí lo vi, realmente no lo vi. Entonces ese tipo de cosas pues va generando una muy difícil desarrollo en el proceso penal. ¿Cuáles son las técnicas que se recomiendan? Eso, no interferir en el testimonio, preguntar de manera abierta para poder generar un resultado correspondiente, cosa que pues no se tiene que hacer. ¿Tiene algún ejemplo específico? El tema de, por ejemplo, el Ministerio Público, cuando llega un testigo, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? El Ministerio Público siempre les dice, a ver, ¿qué estaba haciendo usted ese día? Y dígame por qué. Y entonces usted sí lo vio, pero sí lo vio, ¿verdad? Entonces, mire, le voy a presentar aquí 5 fotos, dígame cuáles, ¿no? Y entonces empiezas tú a generar una forma de inducción hacia el propio testigo. Las herramientas que se tienen que realizar tanto como Ministerio Público como parte técnica en un juicio es evitar este tipo de preguntas para evitar justo que llegues a un tema donde tú lo quieras como llevar, ¿no? Entonces creo que el punto y el trabajo que se tiene que hacer a través de la psicología del testimonio es evitar esa sugestión hacia el testigo. ¿Cómo? Creando un ambiente de confianza, lo que dicen los psicólogos que te digo que es el rapport, que es una forma de que la persona se sienta lo menos presionada, porque incluso cuando tú llevas a una persona a un juicio que se tiene que sentar en un banquillo enfrente de un juez y todo, pues todos cambian, entonces todos se ponen nerviosos, ¿no? Entonces ahora imagínate otra persona que sea nerviosa por naturaleza, la subes, se va a colapsar. Entonces es un tema, creo que tiene que ver con un sentido de la preparación del propio testigo para que él pueda decir lo que simplemente le gusta. Y ahora, ¿cómo es que se debe abordar psicológicamente a un testigo vulnerable? Ya hablamos un poco de este ejemplo con los menores de edad, niñas, niños, para minimizar justo el daño y preservar la exactitud de la declaración. Lo que es, hay un... Incluso la revictimización. Sí, totalmente. La Suprema Corte ha señalado infinidad de veces que obviamente hay protocolos que se deben de atender. Y los protocolos en realidad concluyen lo mismo. Es evitar, preguntas que incidan en la memoria de la persona. 2, evitar generar información de la cual no existe. Evitar que tú te metas al debate sobre lo que está diciendo la persona y que la persona sea espontánea. ¿Qué quiere decir que sea espontánea? No significa que te lo tenga que decir inmediatamente después del hecho, sino simplemente que no le interrumpas, ¿sí? Que te diga, yo sé esto. Tú lo tienes que llevar de la mano, porque también hay muchos testigos, así como te pasa seguramente en entrevistas, que así como hoy te tocó un perico que no se calla, te puede tocar a alguien que te dice 2 palabras y le tienes que sacar la información. Así es lo que sucede.
Entonces con los testigos es lo mismo, tú lo dejas hablar y si no habla, pues ya tú lo llevas. Oye, pero a ver, cuéntame de esto, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que aquello? ¿Cómo lo percibes? Incluso yo creo que iría más allá de la psicología, lo que te platica la psicología, que es entiende la persona, o sea, entiende su contexto, entiende cómo habla, cuál es su forma de hablar, porque también en nuestro lenguaje pues hay ciertas palabras que pueden para mí significar algo y para ti puede significar otra cosa. Entonces, todo eso pues tiene que ir encaminado a poderse resolver. ¿Para qué? Para que el juez pueda percibir esa información y con base en esa información determine si ese testigo puede ser valorado o no. ¿Por qué? Porque no dijo nada del hecho, no le consta, sí le consta pero no lo vio, sí le consta pero lo vio a kilómetros, puede ser que esté confundido del hecho, puede ser que reconoce a una persona pero realmente la está confundiendo. Hay un estudio bien interesante donde a un sujeto que ubicas la cámara de Gesell, donde percibes a una persona detrás de un vidrio para poderla identificar y ellos no te ven. Entonces dicen, esa cámara y ese reconocimiento es sumamente difícil, complicado e incluso hasta violatorio. ¿Por qué? Porque el tú recordar a alguien es sumamente complicado cuando solamente lo viste una vez. No sé si a ustedes les pasa, pero yo veo a alguien hoy y en un mes lo puedo volver a ver y posiblemente me acuerdo de él o no. O si me dicen, oye, ¿te acuerdas cómo era fulanito? Sí, pero, o sea, si lo veo igual y no lo reconozco. Ahora imagínense ver a una persona en un estado de estrés donde lo que primero te preocupas es que no te maten y recuérdalo y descríbelo, pues yo creo que es lo complicado. ¿Cómo es que llegan a esos reconocimientos? Porque usualmente siempre te dicen así como, bueno, aquí hay 5 fotos, pero igual y la cuarta puede ser, ¿no? Entonces es un tema yo creo que complejo que tiene que ver con todo un sistema. Okay. ¿Y cuáles considera que son los errores más comunes que comete un investigador pues al interrogar a un testigo de manera informal antes de un juicio? El primero es incidir, ¿no? O sea, incidir en su declaración. Generar ese sesgo, el dar información que no tenía, ¿no? El decirle, oye, pero mira, fíjate que aquí yo vi esto. Y entonces el empezar a platicar genera ese sesgo, porque lo que tú decías era algo muy cierto. El decir 1000 veces una mentira se vuelve una verdad. Y entonces el que tú empieces a escuchar, incluso hasta por un tema social, dices, pero él dijo otra cosa. Chances lo que dice y ya yo ni siquiera creo, ¿no?, en mi versión. Entonces, igual y yo vi que no disparó él, pero disparó el otro, pero 5 testigos dijeron que disparó él, entonces yo creo que sí fue él. Empiezas a dudar, ¿no? Entonces a lo mejor no vi bien, ¿no? Exactamente. Entonces es un tema bien complejo en la forma de cómo extraes esa información. Los principales errores son esos, el hecho de tú incorporar esa información y sobre todo dejar de lado el contexto de la víctima o del testigo. Es decir, hablabas hace unos momentos sobre las preguntas más abiertas y justo esa es la que sigue. ¿Cómo influyen el tipo de preguntas abiertas frente a las preguntas sugestivas en la fidelidad de lo que el testigo recuerda? Era lo que le decía la maestra Rocío, que sí es muy, muy técnica, porque justo ese es el debate constante de la psicología del testimonio. Todo, y es por eso que yo todavía tengo mis puntos encontrados. En el sistema penal acusatorio, para tú interrogar puedes hacer preguntas abiertas, es decir, preguntas que adviertan una respuesta general. En el contrainterrogatorio, lo dice el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, tienes que hacer preguntas sugestivas. ¿Cuáles son? Las que admiten solo un sí o un no. ¿Por qué? Exactamente. Y tú le vas refiriendo, tú hace rato dijiste que tú comiste una galleta, ¿cierto? Sí. Porque te gustan las galletas, ¿cierto? Sí, ¿te gusta el pan de muerto? Okay. Entonces comienzas tú a incidir en ese tema. Pero ahí es donde choca, yo creo, que la psicología del testimonio. La psicología del testimonio pura te dice, las preguntas sugestivas hacen daño al testigo porque lo estás incidiendo en ciertas cosas e incluso presionando para decir algo. Pero el Código Nacional te dice, eso es posible. ¿Por qué? Porque puedes evidenciar contradicción o restar credibilidad al testigo.
Yo creo que el punto medio es entender que las preguntas sugestivas se hacen producto de lo que dijo en el interrogatorio, es decir, producto de su propio dicho. Y segundo, el hecho de evitar darle información. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hacemos preguntas en el juicio, aunque te las objeten, el propio defensor dice, entonces el coche era azul. Objeción, señoría, pues no ha dicho que había un coche azul. Entonces ya el testigo por lo menos escuchó eso. Entonces va a dudar él mismo, va a decir si era azul o no era azul. Entonces, ¿sabes? Entonces va a un punto de referencia sobre el punto medio de qué es lo que dijo el testigo y de ahí poder interrogar a través de preguntas sugestivas, que es una práctica que se tiene que hacer conforme al Código Nacional. Ahora, durante el juicio oral, ¿cómo puede el contrainterrogatorio afectar la memoria y también la estabilidad emocional de un testigo? Aquí lo veo por dos partes. La estabilidad emocional de un testigo siempre va a estar latente, porque al final del día el someterlo a una cuestión de estrés, pues evidentemente cualquier persona, ¿no?, se va como que va a decir, ¿qué tal y no digo? ¿Qué tal y si digo? Y siempre pasa porque es como una forma de exposición. No sé si a ti te pasó, pero cuando estabas en la primaria o en la secundaria, que te pasaban a exponer, antes te lo sabías todo y ya pasas y ves a todo mundo viéndote y ya se te olvidó. Entonces ya ni sabes ni qué, y no significa que no hayas estudiado, simplemente que pues, la propia naturaleza del pánico, del miedo al qué tal y me equivoco, eso pasa con el propio testigo. Pero es lo que dice la psicología del testimonio, eso no se tiene que valorar, porque eso no tiene que ver con el propio fondo de lo que el testigo sabe. ¿Qué es lo que sí se tiene que valorar? ¿Cómo percibió? ¿Qué es lo que está diciendo? Y si eso que me está diciendo se corrobora con otros testigos, pues entonces la hipótesis de la fiscalía es correcta o la hipótesis de la defensa es correcta y en consecuencia se tiene que dejar en libertad a la persona. ¿Y de qué manera el dictamen de un perito en psicología del testimonio ayuda al juzgador a determinar la credibilidad de un testigo? ¿Cuáles son estos factores? Sí, yo creo que sería fundamental el poder hacer una cultura de la psicología del testimonio en el sentido de que no se perciba como un área que ahí anda existiendo. Hoy, actualmente, hace como 10 años empezó como que el boom de la psicología del testimonio en México. Este boom viene desde los años 30 en Estados Unidos y en Italia. Se dejó en la Segunda Guerra Mundial, por lo que te decía, que Estados Unidos se lo locó y empezó a decir que las expresiones y entonces la forma de interrogar, el detective y demás y shalala. Y ya después en los 70s, 80s ya empezaron otra vez a retomar todo este tema de la psicología del testimonio. Y por ahí hay un autor pues muy citado, que es Antonio Manzanero, que es el que habla sobre la psicología del testimonio ya para parte de América y Europa. Y justo es donde señala, o sea, cómo vamos a percibir la psicología del testimonio frente al sistema penal acusatorio, frente a una valoración, frente a un juzgador. ¿Para qué nos va a servir? ¿Y para qué te sirve un psicólogo que te hable sobre psicología del testimonio? Para entender el contexto de la persona, el contexto del testigo, la forma en la que percibió ese hecho de manera más detallada y la forma en la que tal vez puede existir un sesgo en esa situación. ¿Por qué puede existir un sesgo? Pues porque este testigo ya declaró 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y aquí en esta dijo esto, y aquí en esta dijo aquello, y en esta dijo algo distinto. Entonces, ¿qué es lo que percibió realmente? Pues esto. ¿Y cuál es su contexto? Pues este y este. Derivado de todo esto, advertimos que esta persona tiene afectaciones en el entendimiento, su desarrollo cognitivo es tal y la forma en la que percibió es tal. Y entonces ya con base en eso dices, ok, ¿cómo le das valor probatorio a esa persona? Que posiblemente su desarrollo cognitivo no es el óptimo, que posiblemente no percibió el hecho, que posiblemente hubo factores externos que pudieron haber incidido en lo que está diciendo. Y entonces ahí, objetivamente, en un mundo del deber ser, la psicología del testimonio te daría una herramienta muy poderosa para concluir si una persona es responsable o no. Doctor, ¿hay algún indicador psicológico o conductual clave que podrían usar en este caso quienes hacen estas investigaciones en la que un experto pueda identificar cuando un testigo intenta mentir
ya sea ocultar información. O sea, ya hablamos que depende de cómo se expresan, sí, pero ¿hay alguna en su experiencia que usted pueda decir así como el... Sí, a ver, hay muchos, o sea, en Estados Unidos se ha desarrollado infinidad de manuales, principalmente para niños, cómo valorar a los niños. Pero creo que hablando de México, la Suprema Corte de Justicia tiene el protocolo de valoración probatoria, y dentro de ese protocolo de valoración probatoria hay una parte que habla de psicología del testimonio, de cómo es que se tiene que percibir al testigo. Y creo que todo esto, todo este rollo y todo este mareo que te acabo de dar concluye en un hecho de: uno, no tienes por qué valorar a un testigo por sus expresiones corporales. Dos, no puedes valorar a un testigo o no puedes decir que está mintiendo sin antes confrontar la información frente a otros testigos. Y tres, el hecho de que un testigo sea familiar, hijo, hermano, esposo, amante o lo que sea del imputado, no por eso ya tiene un sesgo, porque también es un tema interesante. Siempre se ha dicho, y derivado de las reformas en el Código Penal que han existido y demás, que es que si es el familiar, porque me ha pasado que muchos personas que no son abogadas, que son clientes y que son los hermanos, los primos, los hijos, es que yo que tal vez porque soy familiar me van a restar valor probatorio porque van a decir que tengo algo que ver con él. ¿De dónde? ¿No? O sea, ¿por qué razón? Pues ¿por qué? Porque por mucho tiempo se arrastró la idea de que pues como la persona es familiar, entonces puede mentir en favor de, porque lo va a apoyar. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido objetivo, científico? Pues no lo hay. Entonces creo que la psicología del testimonio viene más a eso, viene más a eliminar esos sesgos que tenemos arraigados producto de un sistema penal que veníamos arrastrando y que hoy en día apenas está así como que abriendo el panorama. No es nueva la psicología del testimonio, no es nuevo, no es nada así que digas, el hilo negro se descubrió, porque te estoy hablando de que esto viene desde ya los rasgos de Platón, incluso Cicerón en uno de los argumentos más famosos que tiene, habla sobre psicología del testimonio, cómo se tiene que valorar una persona y demás. Interesante. Regresando un poquito a lo que comentaba al inicio sobre la identificación de rostros y estos sesgos que pueden haber con el paso del tiempo, ¿no? O esa incidencia de si fue o no, justamente es esta siguiente pregunta de cómo se debe aplicar el conocimiento psicológico para evitar falsos positivos justo en los procesos de identificación de rostros o de personas. ¿Hay algún mecanismo que pueda...? El mecanismo que han encontrado y que se ha aplicado es justo el hecho de, por ejemplo, si vas a reconocer a una persona que no sea de manera individual, si vas a reconocer a una persona en fotografía, que venga acompañada de más fotografías con rasgos similares. Pero esto pues, evidentemente tiene que ver con que realmente se haga así. Porque de repente te ponen a una persona que tienes que identificar, un morenito, enfrente de 5 blancos. Entonces, pues, ¿cómo, no? O sea, al final del día, pues vas a determinar, es muy claro hacia dónde vas. Pero al final lo que dicen es la forma en la cual puedes tú identificar a una persona es que el propio testigo en su propia narrativa te diga justo las descripciones que tiene, y posteriormente, ya que te diga que percibe esto, ya se le puede hacer un reconocimiento. Porque entonces vas de blanco, vas en blanco en tu mente y te ponen a 20 personas, o a 5 o a 2. Entonces, pues, ¿quién es? Alguien tiene que ser. Entonces, si ni te acuerdas, y volvemos a lo mismo, lo que decíamos, cuando te preguntan y no sabes, dices, pues sí sé. Entonces, cuando te preguntan quién es y tú no te acuerdas, dices, pues alguien debe de ser porque por algo me lo están poniendo. Pues es el que menos la debía ni la temía. Entonces, la problemática es esa. Si el propio testigo te está diciendo que no recuerda, entonces ¿por qué va a ser un reconocimiento de algo que ni siquiera... Que no está seguro, exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay ningún testigo, yo jamás he visto un testigo que lo pongan a un reconocimiento y digan, no, pues no reconozco a nadie. O sea, no lo hay. ¿Por qué? Porque siempre encuentran... La memoria va a tratar de llenar justo ese vacío, ¿no? Exactamente, y entonces el ejercicio el estudio que veía era un tema, si no mal recuerdo, donde una persona que fue asaltada y demás, y le pusieron a alguien que reconocía, y reconoce a alguien, y lo reconoce porque su rostro se le hace muy similar a un amigo que tenía de la infancia. Entonces dice, pues como que se parece, y entonces fue.
pero no necesariamente lo cometido, simplemente por una asociación que tu mente va haciendo, porque entonces tus rostros los vas confundiendo. ¿Cuántos rostros vemos al día? Bueno, muchísimos. Infinidad. O sea, en la calle vas por las tortillas, encuentras a Y de alguien. manera inconsciente, por, ¿no? En el transporte público. En el transporte público lo ves, En un museo. donde sea, ¿no? Aquí por lo menos cuántas personas ya vimos, 10, 20, 30 personas, que tú conscientemente no lo percibes, pero tu subconsciente sí. Y entonces luego hasta sueñas con personas. Ay, yo la vi a esta persona. Entonces son ese tipo de cosas que tu mente te juega en contra, que tienes que evitar. ¿Cómo lo evitas? Evitando inducir al propio testigo. Y ahora, ¿qué desafíos presenta el nuevo sistema de justicia penal en México respecto a la valoración científica de la prueba testimonial frente a las pruebas materiales? El primer, yo creo que el primer reto que hay en el sistema penal acusatorio para la valoración probatoria, dejémoslo en general, es primero quitar sesgos hacia los juzgadores, no solamente el hecho de lo que te decía de que está mintiendo y demás, sino quitar sesgos de abandonar necesariamente lo que es en el sistema penal se denomina prueba tasada. Hace tiempo existía en el Código Penal anterior, por lo menos en la Ciudad de México, existía algo que se denomina prueba tasada. ¿Qué significaba? Ciertas pruebas tienen una valoración preponderante frente a otras. Por ejemplo, si una persona imputada iba y declaraba y se declaraba culpable, se consideraba una prueba tasada porque entonces era como la prueba madre, ¿no? De todos, entonces ya, ahí culpable. Después se dieron cuenta que esas culpabilidades eran producto de las torturas que generaban, entonces ya eliminaron la prueba tasada y ahora tenemos un sistema de valoración libre y lógica. ¿Pero qué es libre y lógica? Pues libre, dice el Código Nacional, pues es una forma en la cual el juez debe tomar en cuenta las pruebas que quiera, libre. Y lógica, pues debe de rendir a la lógica. Y entonces, ¿qué es la lógica? ¿Cuáles son los principios de la lógica? El tercero excluido, el por razón suficiente, etc, etc. Pero entonces le preguntas, y no es que yo me ponga en un escenario donde diga, es que yo conozco cuáles son los principios de la lógica, pero estoy seguro que hoy preguntas a 1, 2, 3 personas, ni siquiera jueces, y le dices cuáles son los principios de la lógica, y yo creo que una de cada no sé cuántas te los pueden decir. Y entonces ahora vámonos con jueces y juezas. ¿Quién te va a decir cuáles son los principios de la lógica? Se supone, en el deber ser, todos tendrían que saberlo. Pero entonces cuando llegan a una determinación los jueces, lo que dicen es, usted es responsable del delito de homicidio porque a través de la libre valoración y a través de los principios de la lógica, el testigo este y este y este me determina esto. Bueno, ¿y qué principios utilizaste? Tus principios. Oye, pero principios, por lo menos míos. Están los principios que se generaron a través de los 3 principios fundamentales y el otro que se generó posteriormente. Y entonces, ¿qué principios estás utilizando? No, pues sus principios. Y entonces, ¿cuál es la certeza jurídica de que yo sé que el juez determinó de manera correcta? Y luego por ahí, y aquí ya me van a linchar, porque también ahí lo señalo en todo lo que he escrito, dicen las máximas de la experiencia. Ustedes no me dejarán mentir, las máximas de la experiencia se generaron producto de una circunstancia netamente civil. O sea, es un tema civil, las máximas de la experiencia se denominan, y hay un libro que ahorita no recuerdo el autor, pero se generan producto de un tema, de un proceso civil. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, pues es que también si aquí en el civil dijeron que máximas de la experiencia, pues tráiganlas a la materia penal. Y en la materia penal es un tema totalmente diferente, de valoración totalmente distinta, por las propias naturalezas de las conductas que se investigan. Entonces, ¿cuáles son las máximas de la experiencia? Pues las máximas de la experiencia. Y entonces, si partimos de la idea de lo que te estoy diciendo, de la psicología del testimonio, que el contexto de las personas es totalmente diferente para cada quien, entonces las máximas de la experiencia no son una regla general, sino que son una regla individual de cada juzgador, que su máxima de la experiencia va a ser determinada conforme su forma de vida. Es decir, lo que le comentaba, mis principios, ¿no? Tus principios. Entonces, ¿cuáles son tus principios? Igual los tuyos no son los míos. Exacto. ¿Y por qué razón entonces, como juez, voy a tener que atender a tus principios? Y por eso es que en una revisión o en una apelación puede ser diferente. Creo yo que ese tema son los retos que estamos afrontando
En el Código Nacional no hablan de máximas de la experiencia, pero todos hablan de máximas de la experiencia en la práctica. Y me da risa porque en un juicio también me tocó un juez, decía, bueno, habíamos advertido, o la hipótesis de la defensa es que la persona imputada no había estado en el lugar de los hechos porque ese día no había ido a trabajar. ¿Y cómo corroborábamos que no había ido a trabajar? Pues porque no estaba firmada la asistencia de ese día, que todos tenían que pasar lista. Y dice el juez, dice, bueno, conforme las máximas de la experiencia, dice, pues hay veces en las que uno no firma y entra a trabajar. Se le olvida. Dice, aquí en el juzgado, dice, yo no firmo y vengo a trabajar. Entonces dice, bueno, pues sus máximas de la experiencia se determinan, pero digo, es complicado. Hay muchos retos, hay muchas cosas que estamos, y bueno, pues ahora añádele al tema de la psicología del testimonio el hecho de, como cualquier cosa, es un tema de estudio y es un tema de que también es esa disposición o no de estudiar, ¿no? Y eso siempre lo he analizado y debatido con amigos y colegas, donde dices, es muy complicado. ¿Por qué? Porque si tú quieres actualizarte, también qué ofertas tienes y demás, y aparte de eso, la propia dinámica de tu trabajo ya incluso te impide, ¿no?, estar viendo otras cosas, porque o te dedicas a tu chamba o te dedicas a estudiar. Entonces, o te dedicas a tu chamba y ya estás sumamente cansado, y luego te van y fúmate 2 horas de clase de alguien que está hablando algo que tal vez ni siquiera lo hace divertido, no sé si divertido, pero por lo menos que te llame la atención. Entonces dices, pues ya unos hacen como que estudian y otros hacen como que dan clase, ¿no? Entonces, ojalá que no me funen por todo esto que acabo de decir, pero bueno, así es. Pero qué importante es la capacitación y el seguirse preparando, porque justo en quienes toman las decisiones pues está uno de los derechos más importantes, y no es el mayor, la libertad, ¿no? O sea, que depende mucho de una decisión el curso de la vida de quienes están juzgando, ¿no? Y hacia allá vamos. Considera, doctor, que los operadores, es decir, los operadores jurídicos, fiscales, jueces, defensores, cuentan con la capacidad suficiente para comprender e impugnar el testimonio bajo este enfoque psicológico? Yo creo, yo creo que, a ver, o sea, hay muchos servidores públicos muy preparados. Tengo la fortuna de conocer a muchos de ellos, y los que me faltan por conocer. Y como en todo, a veces no necesariamente se tienen las herramientas por diversas circunstancias, ¿no? Porque no tienen el tiempo, no esto, no aquello. El hecho de tú hablar de psicología del testimonio, yo a veces me siento como loquito hablando de psicología del testimonio, porque dicen, ¿este qué? O sea, sí está muy bonita tu psicología del testimonio, pero la práctica es otra. Lo entiendo perfectamente, porque también todos los días me enfrento a la práctica y sé perfectamente que lo que dice el libro y lo que es la realidad es una cuestión totalmente distante. Pero justo yo creo que eso no está peleado, al contrario. Tú puedes traer información y puedes generar criterio, en donde el día de mañana yo esperaré que el criterio de eso, lo que está implicando la psicología del testimonio, impacte realmente en una valoración. Y sobre todo, no es por cuestión individual, sino porque al final esto ayuda a la gente, ¿no? Ayuda a personas que enfrentan procesos tal vez fabricados, procesos que se generan por venganzas, procesos que se generan por extorsión, infinidad de cosas, ¿no? Me tocaba hace un tiempo un asunto que siempre lo platico con los alumnos. Un ex Ministerio Público Federal sale un viernes de trabajar, sumamente cansado de la jornada que tenía, y se va a un barcito que siempre se iba los viernes. Entonces ese día se va al barcito. El barcito ahí se empieza a echar sus tragos, y en el ánimo de las copas, pues, le llama a una amiguilla que tenía por ahí. Entonces llega la amiguilla. Obviamente la amiguilla se dedicaba era sexo servidora, ¿no? Y suben al hotel. Le dice previamente, pues, empiezan a desnudarse, y le dice ella, bueno, antes de empezar, son 30,000 pesos. No, pues ¿cómo que 30,000 pesos? No, si son 30,000. No, pues ¿cómo? No tengo. Bueno, pues entonces no, y ya, pues, está bien. Ya todos otra vez se visten, se regresan. Ella se va y él se regresa a echar sus tragos, ¿no?
decepcionado y triste. Y llega 2 horas después la persona con policías. Y dice, él me violó. Entonces agarran, lo llevan, lo detienen, lo presentan. Le hacen un dictamen de psicología a esta víctima. Obviamente sale afectada, porque hoy en día también eso es cierto. Tú para salir afectado en un tema de un dictamen psicológico en la fiscalía, en cualquier fiscalía, basta con que digas que no duermes, que tienes pesadillas, que tienes miedo y que estás traumado para que digan que tienes afectación. Eso va, ¿por qué? Porque no lo perciben y no lo verifican. Nada más vas y dices, sabes que me siento así, tengo pesadillas y me siento mal. Y entonces le hacen el dictamen, sale afectada, se niega a una inspección corporal. ¿Por qué? Porque dice que no quiere. Lo vinculan a proceso al señor y lo meten en la cárcel. Está 6 meses en la cárcel. Se logra buscar un acuerdo con la persona, acepta 150,000 pesos y lo sacan. Entonces dices, ¿cómo es posible que este tipo de cosas sucedan? En donde en la Ciudad de México se dio, porque fue un documental que se generó, que era una especie como de cártel que se dedicaba a extorsionar de este tipo, que es sumamente triste y complicado, que tenemos muchos factores. El juez que llevaba ese asunto igual y no podía haber decretado libertad. ¿Por qué? Porque si no, al día de mañana él era el linchado mediáticamente e incluso hasta destituido. Aún y a pesar de cuando el hecho no sucedió. Por lo menos es lo que sabemos, porque había unas cámaras y demás y se pudo comprobar después de tiempo. Ese es el tema de la problemática y que nos viene a dar las herramientas de la psicología. Creo que hay personas muy capacitadas, creo que hay personas que tienen, pero también creo que la gran problemática es el contexto en el que vivimos. Vivimos con una cantidad de trabajo impresionante, todos los servidores públicos están topados de trabajo y es algo que también de este lado y como sociedad debemos de entender. O sea, un servidor público ordinario, ministerio público, tiene más de 300 carpetas que tiene que generar. Un juez lleva 7 audiencias, 10 audiencias al día. Hay perfiles y capacitados, hay muy buenos perfiles y el reto realmente es que estos temas se puedan socializar con todos ellos, como existen capacitaciones, cursos, etc., pero que sean cursos verdaderamente dinámicos y no solamente que vengamos, expongamos un tema y no lo reflexionemos. Creo que ese es el punto clave. Doctor, ya para ir cerrando este programa, desde su experiencia nos podría compartir pues algunas buenas prácticas que podrían implementarse para cerrar la brecha entre la ciencia psicológica y el rigor jurídico en los tribunales. La primera creo que tiene que ver con quitarnos sesgos que ya traemos arrastrando. Y eso tiene que ver con lo que te decía, hace tiempo existía una prueba tasada, hoy ya no la existe, hace tiempo se valoraba de una manera, hoy ya no se valora así. Creo que es cuestionar sobre lo que estamos haciendo día con día. Si yo voy a utilizar las máximas de la experiencia o los principios de la lógica, pues posiblemente irme un poco más allá de y establecer cuál es la máxima de la lógica que voy a utilizar y por qué razón la voy a utilizar. Si yo voy a valorar un testimonio, ¿cómo lo voy a valorar? Si lo estoy valorando desde la óptica general, si lo estoy valorando desde las inconsistencias que existen entre los dichos de cada quien, si lo estoy valorando de manera conjunta o conjuntamente. Derivado de eso, creo que las buenas prácticas se van generando conforme la práctica, que tiene que ver con evitar sesgos, evitar prejuicios, y evitar una circunstancia de entender mal lo que es el sistema penal acusatorio. Y creo que eso nos los da la preparación, el estudio, ¿no? Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Voces de la Justicia para hablar sobre la psicología del testimonio aplicada en el juicio oral del sistema penal acusatorio. Un gusto recibirlo en este programa. Muchísimas gracias a ti y a todas y a todos que nos hicieron posible este evento. ¿Tiene algún mensaje para quienes nos están viendo en este momento? Sí,
pues que estudien, ¿no? Yo creo que el principal mensaje que es constante en mi diálogo es: la preparación es fundamental. La preparación es algo que te abre caminos en muchos aspectos. La preparación te hace entender muchas cosas, y conforme más aprendes, menos conoces. Es decir, te das cuenta que hay un mundo de cosas que desconocemos, que no reflexionamos, y el punto de inflexión es: rétate a ti mismo, que es lo que les digo a mis alumnos. Creo que estas nuevas generaciones tienen un gran reto por todo lo que estamos viviendo. Hay un mundo sumamente en constante cambio, y creo que es importante que las nuevas generaciones se involucren siempre mucho más en todo lo que estamos haciendo. Hay una reforma judicial, hay una reforma a la reforma judicial, hay un contexto nacional sumamente complejo, y creo que entender ese contexto nos podría hacer entender en dónde estamos parados, y sobre todo las nuevas generaciones, que lamentablemente lo que yo he visto es que no necesariamente están preocupados, sino que dejan, o están, mejor dicho, como resignados, y creo que eso tiene que cambiar, y solo cambiará con el hecho de entender en dónde estamos. Pues agradecemos mucho el que nos haya compartido sus conocimientos, su experiencia, doctor. Esperamos que no sea la primera ni la última vez en visitarnos. Y a quienes nos están viendo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, a que se sigan conectando en nuestras transmisiones. Recuerden que pueden escuchar cada uno de estos capítulos en todas las plataformas, en Spotify. Esto fue Voces de la Justicia. Un gusto compartir un lunes más con todos ustedes. Sigue el podcast en nuestras redes y entérate de cada estreno.